también tiene que el canciller alemán aseguró que la Unión Europea reaccionará con medidas arancelarias contra Estados Unidos en caso de que el presidente Donald Trump imponga nuevas penalizaciones al bloque comunitario, como ya ha hecho contra Canadá, México y China. El canciller alemán señaló que Estados Unidos y la Unión Europea se benefician del intercambio comercial y que ahora políticamente se dificulta que esto sería negativo para Estados Unidos y para Europa. CNN también destaca, y esto ha sido noticia, que el gobierno de Donald Trump revocará, ya no solamente que revoca suspende la extensión del TPS, ahora es la revocatoria del estatus de protección temporal TPS. Una medida de protección contra las deportaciones para unos 300.000 ciudadanos de Venezuela que están en Estados Unidos, según informó el domingo la prensa local. Nuevamente fue el diario New York Times el que sacó la información extraoficial y que citaba una orden del Departamento de Seguridad Nacional que aún no se había hecho pública, por lo menos hasta hoy, donde los venezolanos que recibieron el TPS en 2023, el segundo grupo, quedan desprotegidos en un plazo de 60 días cuando se les vence este permiso temporal después de que el gobierno publique el documento. La orden citada atribuye la revocación a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, tras realizar la agencia una revisión de las condiciones del país, y esto habría que ponerlo entre comillas, condiciones del país, que dicen que ya no ameritan para este TPS y concluir que entonces es contrario al interés nacional de Estados Unidos. El actual TPS que permite a más de 600.000 venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos vence también el primer grupo, el del 2021, vence en septiembre y el otro grupo, que es el de 2023, vence en 2 meses. Vamos a poner palabras de Trump y del 31 de enero y también de la vocera de la Casa Blanca, de la secretaria de prensa, para ser exacta, de la Casa Blanca, Carol Levitt, que, bueno, se expresaron con relación a este tema y esto dijeron. Dándole la mano al presidente Maduro. ¿Alguna preocupación en este sentido? No, queremos hacer algo con Venezuela. Yo me he opuesto abiertamente a Maduro. Ellos han tratado a nuestra gente y a su propia gente muy mal. El 92% de los votos aquí vino de hispanos. Nosotros queremos lo mejor para el pueblo de Venezuela. Si ustedes ven todos los venezolanos que tenemos en el área de Doral, lo llaman la pequeña Venezuela. Casi el 100% de ellos votaron por mí. Vamos a ver qué podemos hacer con la situación de Venezuela. Lamentablemente, Venezuela está en esta situación. Me sorprendió que Biden comprara grandes cantidades de petróleo de Venezuela. Biden fue a comprar millones de barriles de petróleo. Yo pregunté y dije, esta estupidez no puede continuar. Así que no nos gusta cómo ha tratado el gobierno de los venezolanos. El ex embajador y ahora enviado especial Rick Cornell va a Venezuela con dos directrices muy claras. Asegurarse de que los miembros del Tren de Aragua, de los cuales hay 400 actualmente bajo custodia, sean repatriados a Venezuela y que todos los detenidos de Estados Unidos regresen a casa. Bueno, lo que escucharon a último es Caroline Levitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. También anteriormente las palabras del propio presidente Donald Trump. Y bueno, hay que también recordar lo que han sido declaraciones frecuentes de Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, que entre otras dijo, y esto ha sido polémico, que todo el que entró, todos los venezolanos que entraron a Estados Unidos, como que en los últimos tiempos son del Tren de Aragua, algo ofensivo evidentemente, y esas generalizaciones que preocupan y mucho porque terminan cometiéndose grandes injusticias. Y aquí me detengo también para comentar de Mundo UR que la directora del Caucus Venezolano-Americano, Ade Ferro, también dijo que se están preparando para apelar la decisión del presidente de Estados Unidos de eliminar el TPS para más de 300.000 venezolanos, de acuerdo a lo publicado por el New York Times este domingo. Y a través de la cuenta en Instagram del Caucus Venezolano-Americano, explicó Ferro que los venezolanos tienen dos TPS activos. Uno que concedió el expresidente Joe Biden en 2021, lo que comentaba antes, que se vence en septiembre de este año, y dijo que ese pedacito aún está activo. Sin embargo, el de 2023 ya no lo estaría. Iván Reyes, periodista de migración, y lo tenemos justamente para actualizar todo, ¿no? ¿Qué información salió ya hoy? Entiendo que hay una página oficial en la que ya se incluye esta medida, no sé hasta qué punto es o no así, de lo que habría sacado extraoficialmente New York Times. Pero ¿qué sabes tú, Iván? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, no, de momento no está publicada esta orden en ninguna de las Mm, páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos. No hay una publicación oficial, pero sí hay más confirmaciones a medios de comunicación de Estados Unidos. Primero fue el New York Times, que tuvo, digamos, la exclusiva, ¿no? E incluso publicaron una especie de memorándum donde explicaban las razones por las que los beneficiarios de CTPS 2023 ya no tendrían ese beneficio a partir de abril. Sin embargo, hoy el medio Fox News, que es un medio que además también es bastante importante en Estados Unidos, pero bastante cercano a la política de Donald Trump, ellos sí aseguraron que el Departamento de Seguridad Nacional les había asegurado que esta medida sí se hará efectiva a partir de hoy. Sin embargo, bueno, seguimos esperando la publicación, no solamente los periodistas, sino también las organizaciones, como tú mencionabas, las organizaciones legales y representaciones de migrantes en Estados Unidos que están a la expectativa en lo que sí. apenas salga publicada esta medida, poder ir a los respectivos tribunales, a las cortes, para poder introducir demandas que protejan a las personas que están bajo este beneficio. Son unas 300.000 personas que estarían afectadas con el TPS que se vence en el mes de abril. Sí, y de hecho vamos a incluir en los próximos minutos a Omar Ortiz Vélez, quien es abogado especializado en derechos humanos y especialista en migración, justamente para contigo también, Iván, poder en la medida de lo posible despejar algo de las dudas que se le están presentando, en este caso a la comunidad venezolana, ¿no? Porque sí, inicialmente la noticia fue que habían suspendido la revocatoria, la extensión del TPS, habían revocado esa extensión, pero ahora es el TPS per se, pero es una medida que otorgó la administración anterior, es decir, a quienes la recibieron, si bien era algo temporal, se supone que era un temporal para poder transitar hacia otro estatus, ¿no? Definitivo, legal dentro del país, y la gente fue haciendo vida. Ese es el punto también, la gente se va organizando, va haciendo vida, no es que la pone en pausa, déjame ver, esto dura 2 años, bueno, yo no hago vida acá hasta que esto se regularice. Y la generalización es lo que, entre otras cosas, también preocupa y mucho, esa interpretación de que todo el que tiene el TPS puede ser un criminal, incluso comparándolo con algo tan terrible como el Tren de Aragua. Así que, Iván, a mí me gustaría también, como periodista de migración, un poco, si es posible, dentro de los análisis que vienes haciendo y la información última, además, de esta nueva administración, ¿hacia dónde crees que apuntan realmente? ¿Hacia dónde estaría apuntando Trump? ¿Es a facilitar el proceso de depuración de los que sí tienen derechos y a quedarse bajo algún tipo de modalidad y sacar más rápido a los que no? Lamentablemente, pues pareciera que, como tú lo has mencionado ya muy bien, pues están incluyendo en el mismo saco a todo el mundo. Están generalizando de una manera muy peligrosa y además muy peligrosa porque esto puede tener incluso consecuencias sociales. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos hay venezolanos que tienen sus negocios donde venden comida venezolana. Entonces esto quiere decir que a lo mejor en algunas comunidades empiecen a sentir miedo o rechazo hacia estos negocios donde hay comida venezolana porque los asocian directamente a un grupo delictivo, el cual sabemos que existe, pero que no tiene por qué y no tiene que ver en absoluto con todas las personas de Venezuela, ¿no? También está, además de esta medida contra el TPS que estamos esperando que se haga oficial, está la medida con el parol humanitario, Ujú, que pondría en riesgo a más de 117.000 venezolanos que entraron con la medida del parol humanitario a Estados Unidos y que también el parol humanitario es temporal, también en este caso el parol humanitario sí dura 2 años, o sea, tiene un tiempo, digamos, delimitado, no como el TPS. Pero también es una gran población venezolana la que estaría siendo afectada. Además, estamos hablando de familias que podrían separarse por completo. Quizá familias que se reunificaron en Estados Unidos gracias a estas medidas ahora podrían estar separadas, algunos podrían volver a Venezuela, otros incluso a algún otro país donde tengan residencia, por ejemplo Colombia. Pero lo que sí pareciera ser es que Donald Trump se ha dedicado estas 2 primeras semanas de gobierno a enfocarse en el tema migratorio ujú. venezolano y pareciera, por como hemos empezado esta semana, que también va a ser esta semana una prioridad hasta que decida qué es lo que va a hacer exactamente con los migrantes venezolanos. Y estos son los migrantes venezolanos que tienen TPS, tanto para abril como para septiembre, los migrantes venezolanos que tienen parol humanitario. Hay miles y cientos de miles de venezolanos que están esperando una respuesta por el asilo. Sabemos que en Estados Unidos las respuestas al asilo se tardan muchísimo, sabemos que además la mayoría de las veces niegan estos asilos, pero estamos hablando de venezolanos que tienen hasta 10 años esperando por una respuesta por el asilo. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Va a haber una También. negativa masiva para todos o va a haber una aprobación masiva para todos?
o de verdad se van a poner a revisar caso por caso. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los También es que periodistas. hay otra cosa que no podemos perder de vista, lo que es el contexto político, porque ellos en un periodo de 2 años hay elecciones de medio tiempo. Y bueno, Florida fue un voto importante para Trump y la comunidad venezolana, incluso los nacionalizados que podían ejercer este derecho, votaron por muchos, por Trump. Él se refirió en ese sonido que pusimos justamente a esa comunidad que está en Florida y hasta específicamente de Oralzuela. O sea, y bueno, me imagino que también deben estar evaluando los pros y los contras, ¿no? De qué manera van a aplicar esta medida, porque si bien votaron por él, seguramente algunos estarán considerando que ya hay pues una postura que está rayando en la injusticia, en esa generalización que comentábamos antes. Y tenemos ya a Omar Ortiz Vélez, abogado especializado en estos temas, para poner esto un poco en orden en la medida de lo posible dentro de lo que sabemos. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Gracias por estar con nosotros. Está también Iván Reyes, periodista de migración. Y bueno, para poner en contexto, ¿no? De lo que se sabe hasta ahora, ¿cuál podría ser la opción para los venezolanos que están dentro de este paraguas del TPS? Tanto los que se le vencería en 2 meses en caso de aplicarse esta medida, ser ya oficial, y a los que se le vence en septiembre. ¿Qué opciones tendrían, señor Omar? Bueno, lamentablemente las opciones son bien limitadas para las personas que se van a quedar sin esta protección del TPS. Por lo general, las únicas formas para obtener un estatus más formal en los Estados Unidos son peticiones familiares o defensas ante los tribunales, y el TPS pues es la excepción a esa regla. Y lamentablemente las personas se van a quedar desprotegidas, y la única opción es si tienen familiares que los pueden peticionar, o si tienen casos de asilo pendientes ya en los Estados Unidos. Mm, ajá. Y la certificación de trabajo, que también he leído sobre eso. Sí, la certificación de trabajo, el permiso para trabajar, obviamente se quedarían ya sin ese beneficio, como mencionó muy bien, a los 2 meses de publicarse ya oficialmente la noticia de que el TPS de Venezuela va a ser revocado. Por el momento muy importante, a menos que algo haya cambiado, es solo el TPS que ejercieron en el 2023, el del 2021 sigue vigente hasta septiembre. Tenemos que ver que se anticipa que pase lo mismo, pero tenemos que ver qué es lo que va a pasar exactamente. Para personas que sí entraron a los Estados Unidos legalmente y obtienen y mantienen su estatus, por ejemplo, las personas que entraron con el parol venezolano, no con el TPS, no para solicitar el TPS, esas personas, si están todavía en estatus legal, pueden recibir una petición de un patrono para que empiece un proceso para que ellos obtengan una visa de empleo en vez. Ujú. Como un patrocinio, ¿no? ¿Perdone? Como un patrocinio. Correcto, como un patrocinio. Ujú. Necesitan que el patrono empiece las gestiones. Lamentablemente, estos procesos laborales No para son tan obtener estas rápidos. visas de empleo toman mucho tiempo, y puede ser que lamentablemente se queden sin estatus al momento de finalizar todo. Sí, nos queda un minuto con usted, señor Omar, por lo pronto, porque estamos todavía, bueno, dentro de un terreno de extraoficial, ¿no? Y bueno, todo apunta a que sí, esto va a ocurrir, sobre todo con las declaraciones que se han dado. Y ahí me detengo también para preguntarle, dentro de la historia de Estados Unidos y la migración que ha sido constante desde siempre, es un país que se ha creado sobre la base de migrantes. Ahí los únicos originarios son los nativos, los indígenas. Pero ¿hay algo que se asemeje a esto que está pasando en este segundo periodo de Donald Trump? Porque sí ha habido muchas deportaciones desde siempre, pero esto de hacer un TPS, luego tumbar la medida y dejar en el limbo, incluso deportar, en este caso potencialmente a 600.000. Correcto. En la historia, por lo menos desde que yo llevo trabajando en inmigración, algo así nunca lo hemos visto. Sí, en el 2001, después del ataque terrorista en la ciudad de Nueva York, en las Torres Gemelas, sí el proceso de inmigración se puso tal y como está en estos momentos, que todo Ujú, era bien riguroso, empezaron a quitar permisos, empezaron a detener a muchas personas, pero desde esa fecha, desde el 2001, no se ha visto algo similar, especialmente revocando TPS, que los TPS por lo general los siguen renovando siempre y ujú. cuando no haya una condición que las personas puedan regresar, que no se ha dado en ninguno de los TPS.
Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros, señor Omar Ortiz Vélez, abogado especializado en estos temas de migración. Gracias, Iván. Me toca correr ya por tiempo. Iván Reyes, periodista de migración, pero por supuesto un tema que seguiremos revisando con especialistas. En breve más.